Muy bien. Comenzamos entonces con Historia de Israel. ¿Me dicen si se escucha bien? Historia de Israel. ¿Sí? Esto es un trabajo en conjunto con el hermano Jonathan del ministerio bienvenido al origen.com. Y bien, solo quiero que me confirmen el sonido. Si está bien, ya damos inicio. ¿Amén? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Comenzamos. Historia de Israel, ¿sí? Génesis y evolución nacional según la Biblia hebrea. A ver, allí. Bien, entonces vamos a comenzar, como estamos en Parashá Lejá. ¿Se acuerdan que en el principio, cuando estuvimos en la Parashá Bereshit, yo les había hablado de que según la teología básica, ¿sí? El libro de Génesis se divide en dos partes, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuáles eran esas dos partes? ¿Cuáles eran? ¿Sí? Si no recuerdan, no pasa nada, lo recordamos, ¿sí? Era historia primitiva, y a ver, recuerden al menos la segunda parte, ¿sí? La primera se llamaba historia primitiva, y la segunda, ¿cómo se llamaba? O no tengo audio, yo estoy hablando solo. No, sí hay audio, pero no me acuerdo. Historia primitiva era el otro mamá. Evolutiva, hermano. A ver, lean el título. Ahí está, chicos, tienen que leer el título. Historia primitiva, historia de quién? Evolución Israel. Israel. De Israel. ¿Sí? ¿Eh? A ver. Yo les he armado una lista de reproducción. La lista de reproducción de todo lo que venimos viendo en el ciclo trianual, ¿sí? Es una buena oportunidad para echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque a lo que hace historia primitiva, chicos, en 3 años no lo volveremos a ver, ¿sí? A ver, Adán, Eva, la serpiente, Caín, Abel, los hijos de Caín, ¿sí? El diluvio, los hijos de Adán por la parte de Set, todo hasta llegar, pasando por Enoc, Matusalén y todo eso, llegando hasta Noé, de Noé, llegando hasta Sem, de Sem, Arfaxad, todo esto hasta llegar a Teraj, hasta llegar a Abraham, todo eso se llama historia primitiva, ¿sí? Y en 3 años, chicos, no lo volveremos a ver. Entonces, a ver, no lo volveremos a estudiar, a eso me refiero. Porque ya nosotros, cuando entramos al Lejá, ya comenzamos a estudiar a un pueblo, ¿sí? Historia de una familia. Ya empezamos a ver cómo se va a forjar este pueblo. Por eso es que Dios le va a decir más adelante, yo soy tu hacedor, yo te he creado, Jacob, yo te creé, ¿no? Dios le va a decir a Israel que él lo ha creado, que él es el hacedor, yo soy tu hacedor, ¿no? Entonces ya no volveremos a ver el tema de la historia primitiva. Por eso es importante que revisen los videos, vean todo lo que venimos viendo, lo que venimos aprendiendo, porque aquí se marca, chicos, un claro antes y después, ¿sí? Entrando al capítulo 12 de Génesis, ya empezamos a hablar de Israel y no vamos a parar de hablar de Israel, ¿sí? Vamos a hablar de Israel todos los Shabbat hasta que termine el ciclo trianual, ¿sí? Ya la historia primitiva ya pasó, ¿sí? Ya pasaron esas épocas de historia primitiva. Ahora estamos en historia de Israel. Y entonces lo que vamos a ver a continuación es el puntapié inicial de historia de Israel que hace a los patriarcas, ¿sí? Gracias por prender la luz allí. Le dije que le íbamos a dar color y comenzamos, ¿sí? Patriarcas. Quiero que interactúen, quiero que
que esto tenga dinámica, ¿sí? Que no sea yo solamente hablando. Si no tienen un sonido que les interrumpa de verdad, activen su micrófono, siéntanse libres de aportar, pero como le dije, las preguntas sí para el final, ¿sí? Las dejamos para el final. Por ejemplo, si yo pregunto, cuando yo digo patriarcas, ¿quiénes se le vienen a la mente? Abraham, Isaac, Haré. Abraham, Sara. Isaac y Jacob, ¿sí? Pero, como Ah, estamos para ¿Las allá, matriarcas no entran? ¿cómo? ¿Las matriarcas no entrarían también? No, ¿sí? A ver, las matriarcas, claro que sí, pero en este esquema, ¿sí? Que vamos a ver, no la vamos a ver, a eso me refiero, sino la vamos a estudiar, Javi, ¿sí? Ahora mismo vamos a ver los patriarcas, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, sí, ¿Sí? amén. Seguimos. Vale. Patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque aquí también entraría José, ¿sí? Uno de los patriarcas que tenemos en nuestro pueblo también es José. Escucho, no sé si. Pero Ay, ¿por qué hablamos de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Sí? Porque lo que hace Alej Leja, miren, lo que hace Alej Leja, solo nos sitúa en él, ¿sí? Lo que hace Alej Leja solo nos sitúa en el patriarca Abraham, ¿sí? Y yo les había dicho de que tenemos otro patriarca que se llama Terah, que está arriba de, justamente arriba de Abraham, ¿sí? Pero a lo que hace al pueblo bendito de Israel, ¿sí? Como decía la pantalla anterior, Abraham el creyente. Miren, ¿quién le puso ese nombre a Abraham? El creyente Abraham. ¿Alguien recuerda? Abraham su papá. Después le cambió Dios. Claro, sí, sí, sí. El que le puso el nombre a Abraham es su papá, ¿verdad? Pero ¿quién le puso el creyente a Abraham? A eso me refería. ¿Quién le puso? Abraham es el creyente, quiere decir, Claro, el creyente Abraham. ¿Quién le puso ese nombre? y Dios le cambió ese nombre. Claro, Abraham, sí, de Abraham a Abraham, Dios le cambió. Pero ¿quién le puso el Ah, título? El creyente el Abraham. creyente. Haftará del día de hoy, que ha enseñado Juan, ¿cómo dice el autor del libro de Gálatas? ¿Cómo dice que, El apóstol Pablo. claro, el apóstol Pablo le pone, ¿sí? El título, el creyente Abraham? ¿Por qué? Porque él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, una de las mejores formas de llamar a Abraham es el creyente Abraham. ¿Sí? Ha sido llamado el hebreo, ha sido llamado el padre de la fe, ¿sí? Pero por ahí decir el padre Abraham suena hasta como ya muy, muy común, decir, bueno, el padre Abraham, Abraham Avinu, como dicen en el judaísmo. No sé si sabían que los islámicos también lo tienen a Abraham como padre, ¿sí? Ellos tienen a Abraham como padre. Entonces, por ahí para marcar la diferencia, podríamos decir nosotros, el creyente Abraham, ¿sí? El creyente Abraham, y no estamos inventándonos el término ya fue fijado por el autor del libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, el creyente Abraham va a dar a luz a Isaac, Javi, atención, a través de Sara, ¿sí? Isaac va a dar a luz al otro patriarca, Jacob, ¿sí? A través de Rebeca, ¿sí? Y ahí paramos. Por eso es que dije que de las matriarcas hoy no vamos a hablar, porque ya pasamos a la siguiente etapa, que lo que hace a Jacob, teniendo 12 hijos, y nos pasamos a la siguiente etapa que hace al Éxodo. Todo el mundo mirando las pantallas, atentos, micrófonos abiertos para que puedan opinar tranquilamente, ¿sí? Éxodo, ¿sí? Más desierto, que hace a lo que viene a ser, digamos, todo lo que es la historia de Israel saliendo del Egipto, ¿sí? Saliendo de Egipto de la mano de Moshe, ¿sí? ¿Qué viene después de la salida de Egipto? ¿Sí? ¿Qué viene después de la salida de Egipto? La conquista, ¿sí? La conquista o el reparto de las tierras de la mano de ¿quién? ¿Sí? Josué. De la mano de Josué. Josué. ¿Qué viene después de Josué? ¿Sí? Lo que hace la historia bendita de nuestro pueblo Israel
viene el libro más, yo diría, el más perturbador de toda la Biblia, ¿sí? El libro de Jueces, ¿no? El libro que tiene historias más extrañas de toda la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se basa en un solo texto. En ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y bajo esa premisa el libro se expresa, ¿no? Te cuenta cosas que hoy por hoy, ¿sí? Los derechos humanos no dejarían que se plasmen en un libro, ¿sí? Las cosas que se narran en el libro de Jueces, ¿sí? Miren, Jueces va a tener como personaje principal al profeta Samuel, ¿sí? El que está en la imagen no es Samuel, no se confundan, ¿sí? El que está en la imagen es Sansón. Sansón, ¿sí? Pero también hace a los jueces de Israel. Luego de la época de los jueces, ¿qué le dije recién? En ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Por decirlo de alguna manera, ¿cómo se solucionó? Con el primer rey. Con el primer rey, ¿sí? Más allá de que ha traído su advertencia divina, Dios le dijo, miren que están pasando de una teocracia a una democracia, ¿sí? Están ustedes mismos creando al Estado, ¿sí? Que se va a adueñar, se va a apropiar de ustedes, que le va a expropiar todo lo que sea de ustedes, me están dejando a mí, el Señor mismo le dice a Samuel, no te están desechando a ti, sino a mí, y le dice todo lo que el rey va a hacer, pero el pueblo igual dijo, quiero tener rey sobre mí. Entonces comienza el periodo de monarquía, ¿sí? Teniendo como solamente de las 12 tribus a 3 reyes, nada más que 3 reyes, ¿sí? Yo por ahí me animo a decir 4 por el tema de que Roboam sí estuvo en el trono con las 12 tribus, el problema es que a él es que se le divide el reino, entonces no se podría contar como también un rey de las 12 tribus. Estos reyes son Saúl, de la tribu, a ver quién recuerda de qué tribu era Saúl. Benjamín. Benjamín. Le voy a dar un dato curioso. Hay un apóstol muy famoso que se llama en hebreo Saúl también, o sea, él se llama Shaul, y es de la misma tribu. ¿Sí? Es un dato curioso de la Biblia. Pablo. El famoso apóstol Pablo, Juan, ayúdame, creo que en Gálatas lo dice. Sí, Él, no, en el libro romano lo dice. el romano. En romano. Él ahí saca las credenciales de que dice, soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo. Y sí, en el libro de los romanos, ahí lo busco. Bien. Entonces, lo normal, chicos, hubiese sido, ya que se trataba de una monarquía, ¿sí? De una monarquía, es que el hijo de Saúl, ya sea Jonatán o Mefiboset, ¿sí? En este caso, sean los herederos al trono. Pero, ¿qué pasó? Saúl comete un pecado de muerte, ¿sí? Deshonrando a la palabra de Dios, entonces Dios lo desecha. Y cuando Dios lo desecha, ¿no? Queda él y su casa despojados totalmente de lo que iba a ser el trono de Israel. Imagínense, ¿no? Un rey de la tribu de Benjamín, ¿sí? Cuando este varón que está aquí, miren, Jacob, ya había profetizado de que el cetro nunca se apartaría de Judá, ¿no? Entonces fue necesario de que Dios se levante a un rey conforme a su corazón, el rey David, ¿sí? El rey David no es hijo de Saúl, como mucha gente pensaría, decir, ah, mira, luego de morir Saúl lo sucedió su hijo. No, David no tiene nada que ver con Saúl, él es de la tribu de Judá, Saúl es de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué Saúl pierde el trono? Porque él fue desechado, ¿sí? Entonces el rey David asume, ¿sí? Tengan en cuenta que él asume en Judá primeramente, ahí hablaremos de reinos previamente divididos, chicos. David fue primeramente rey en Judá, él reinó en Hebrón 7 años y 33 años en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con David? Que él deja, digamos, en el cargo, cuando él tiene que partir de este mundo, deja a Shlomo o a Salomón, cuyo nombre significa la cúspide de la paz, ¿sí? O sea, nadie tenía más paz que Salomón, vamos a decirlo así. En el nombre de él, Shlomo, que tiene la raíz de Shalom, y vaya que le hizo honor a su nombre porque en su reino no hubo guerras. El reino de Israel llegó a su apogeo máximo, es decir, en lo que hace a riqueza, esplendor, respeto sobre sus enemigos, lo tuvo el rey Salomón, donde reyes incluso de otras naciones hacían aliyá a Jerusalén para escuchar la sabiduría del rey. Es decir, la reina del sur, ella es una de los claros ejemplos que nos deja la Biblia de que subían a Jerusalén, es decir, hacían aliyá, solamente para escuchar las palabras del rey. A ver, así como Jesús anduvo caminando por la tierra y lo seguían 5.000 personas, 4.000 personas, lo seguían por todos lados por el solo objetivo de escuchar sabiduría, o sea, de escuchar las palabras del Señor, ¿sí? Qué curioso que el Señor, en uno de sus discursos, él menciona a Salomón y le dice, mirad las hierbas del campo, ¿sí? Ni el rey Salomón, con toda su riqueza, ni con toda su gloria, se ha vestido como una de ellas, ¿no? Sin embargo, le dice, ellas hoy están allí luciendo su belleza y mañana son echadas al fuego, ¿no? La hierba del campo, las florcitas del campo. Bien, continuamos para no quedarnos mucho. ¿Qué viene ahora, luego de la monarquía? Dani, perdón, Filipenses 3:5 era el versículo. Filipenses, ahí donde Sí, sí, Pablo saca credenciales. sí, sí, sí. Dice, circuncidado ¿Cuánto? del octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Amén, gracias, ¿Filipenses hermano. cuánto, Juan? 3:5. Filipenses 3:5. Ahí está, gracias. Bien. Miren lo que tenemos ahora. ¿Qué viene después de la monarquía? ¿Sí? División. División. ¿Qué tenemos entonces allí? Tenemos el reino dividido, ¿sí? Por eso yo le digo que esto del reino dividido no es nuevo, chicos, no es nuevo. A ver, cuando sucedió, no es que fue la primera vez. ¿Han escuchado hablar de los Mahanaim? ¿Sí? Mahanaim es la palabra hebrea que se utiliza cuando Jacob se está por encontrar con Esaú, ¿sí? Mahanaim significa doble campamento, ¿sí? Es decir, cuando Jacob viene, ¿sí? de la tierra, digamos, de Mesopotamia, una vez más hacia la tierra de Canaán, y él se había encontrado con 4.000 hombres armados de su hermano, ¿sí? 400 hombres armados, perdón. Entonces él divide los campamentos, ¿se acuerdan? Ya lo veremos ahora más adelante en las para allá, ¿sí? Sí, sí. Cuando Jacob divide los campamentos, los hijos de Lea por un lado, los hijos de Raquel por el otro, ¿sí? Mm. Lo que está haciendo el padre Jacob allí es un anticipo de esto, ¿sí? Yo recién les he mencionado que el rey David reinó 7 años en Hebrón, ¿sí? Y él reinó, a ver, él reinó sobre Judá, ¿sí? Es como que el rey David ya tenía su congregación por Zoom, ahí en Hebrón, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Él comenzó en Hebrón, él fue puesto rey sobre Judá, o sea, los judíos de la tribu de Judá lo consideraban a David más digno que Saúl y lo pusieron por rey sobre ellos, ¿sí? Cualquier duda, vayan a leer los libros de Primera de Samuel, ¿sí? Donde esos textos están, ya veremos algunos textos más adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver la advertencia de la división. Miren esto, chicos, la advertencia de la división. Bueno, aquí están los dos nombres, ¿sí? Jeroboam y Roboam. Roboam es hijo de Salomón, ¿sí? Y Jeroboam vendría a ser el siervo, ¿sí?
de Roboam que se va a revelar por causa de los impuestos. Ya lo vimos el sábado pasado. Miren esto. A ver, De la algún tribu de lector, Benjamín. algún lector o lectora. Por el pecado de Salomón, Dios anunció la ruptura del reino de Israel. 10 tribus serán para uno de los siervos de Salomón, Jeroboam, y las restantes para su hijo Roboam. Esta división ocurrirá en los días de Roboam. Bien, lo que vemos en la imagen es un profeta que agarró un trapo, miren, lo hizo delante de Jeroboam, él agarró un trapo y lo rompió en 12 pedazos, ¿sí? Y a que no saben qué hizo, él agarró 10 pedazos y se los entregó a Jeroboam. Este era, digamos, el sentido, digamos, táctil que tenían los profetas de demostrar ciertas profecías, pero con hechos reales, ¿sí? Vamos a ver en algunas ocasiones profetas agarrando un poste, colocándolo en su espalda y diciendo, así será el yugo que traerá Nabucodonosor. Van a ver que los profetas hacen muchas expresiones, ¿sí? Tangibles para demostrar un hecho profético, ¿sí? En este caso, este profeta lo hizo delante de Jeroboam por mandato divino y le dijo, 10 pedazos son para ti porque el Señor va a dividir el reino y 10 tribus serán dadas en tu mano, ¿sí? Y en los otros 2 pedacitos de trapo que quedaron, dijo que representaba a la promesa hecha a David, diciendo, por amor a David mi siervo, le dejaré 2 tribus a mi hijo, o sea, a Salomón, en este caso a Roboam, ¿sí? Gracias, hermana, esto fue anuncio de ruptura. Van a ver aquí la ruptura. Por favor, alguien que lo lea en pantalla. Ah, yo leí eso, ¿no? Ah, no. Ah, no, no. El pueblo con Jeroboam a la cabeza pidió a Roboam que bajara los impuestos. Roboam se negó y las tribus del norte se rebelaron. Cuando Roboam envió a Adoniram a cobrar los tributos, los norteños lo apedrearon y nombraron a Jeroboam como rey. Esta es la rebelión fiscal que hablamos el sábado pasado. O sea, el reino se dividió, miren aquí, el reino se dividió por causa de la carga impositiva que los reyes aplicaban sobre el pueblo. Yo les he dicho hace rato, perdón, el sábado pasado, Sí. que Yeshua enseñó en el libro de Lucas que los impuestos deberían ser cobrados a los conquistados, no a su propio pueblo. Y parece ser que a Salomón se le fue un poco la mano, porque el esplendor y la gloria del templo que llevaba su nombre no se pagó con moneditas que salían de la boca de los peces, se pagó con el sudor del trabajo del pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo le pidió al rey Roboam, le dijo, tu padre ha agravado el yugo sobre nosotros. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a mantener allí? ¿Lo vas a incrementar o lo vas a bajar? Y este muchacho, lo voy a repetir un poquito, dice que pidió consejo a los ancianos. Los ancianos le dijeron, este pueblo te servirá, pero si tú le sirves a ellos, bájale, dice, bájale la carga, bájales el peso de su yugo y ellos te servirán. No, 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 dijo él. Mejor le pregunto a mis amigos, los que se criaron conmigo, todos los que vienen de, digamos, de hijos de nobles, todos los que se criaron con él en el palacio, y dice que estos jóvenes le dijeron, a ver, si tu padre los castigaba con varas, dile que tú los castigarás con escorpiones. ¿Sí? Hay un simbolismo allí de que le iba a aumentar, como no tienen idea, los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, cuando mandaron a Don Irán a cobrar las monedas, le pagaron con piedras, ¿sí? Le pagaron con piedras y creo que le dejaron como para que tenga la cuenta rebosando en piedras, ¿no? Lo mataron, ¿sí? Mataron al recaudador de impuestos y así demostraron que ellos ya no estaban con el Reino Unido, ¿sí? Sino que ellos querían la división. Esto no venía de Jeroboam ni del pueblo, esto venía de parte de Dios, por causa del pecado de Salomón, ¿sí? Ya lo dijo el Señor a Salomón, por cuanto esto hiciste, dividiré el reino, mas no lo haré en tus días
por amor a David tu padre, mas lo haré en días de tu hijo. En esos días de tu hijo el reino será dividido. Miren aquí, a ver un lector. Resultado de la división. Dani, perdón, el profeta era Ahías el Silonita. Gracias, hermano. Muchas gracias. Resultado de división. Israel queda dividido en dos. Reino del Norte, nombres. Casa de Israel, Efraín, casa de José. Capital, Samaria. Forman las 10 tribus. Reino del Sur, nombres. Casa de Judá, Judá. Capital, Jerusalén. Forman 2 tribus. Haz, Leví. Muy bien. Aquí voy a decir algo que muy poco se dice, que todos a este más Leví solo se lo adjudican al sur, pero lo que no saben es que en el norte también había más Leví. ¿Sí? Vamos a poner aquí unas cuantas L y unos cuantos signos más. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando nosotros aprendemos en las Parashá Matot Masei, la ciudad de refugio, ¿sí? ¿Quiénes dice que eran los legisladores, los gobernantes de la ciudad de refugio? ¿Alguien recuerda quiénes eran los que estaban allí? Los levitas. Los levitas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los levim del norte? Como ellos eran sacerdotes y eran santos, ¿sí? En su mayoría, cuando vieron las atrocidades que cometía Jeroboam, muchos se fueron para el sur, ¿sí? Muchos, incluso, y aquí yo le voy a tirar un dato muy importante, chicos. A ver, tenemos en cuenta que aquí estaba Manasés, ¿sí? Aquí estaba Zabulón, todas las tribus del norte, ¿sí? Dan, todas las tribus del norte, tenían remanentes kosher, es decir, personas, ahí había Leticias, había Ruda, había Juanes, había Rominas, había Javieres, Silvinas, chicos, que no estaban de acuerdo con Jeroboam y con que Jeroboam se haga otro templo, con que Jeroboam se haga becerros de oro. ¿Qué creen que ellos hicieron? Cambiaron los sacerdotes. Levantó Hablando de política migratoria, ¿qué creen que Se hicieron? ¿Se mudaron. quedaron? Se fueron. Bueno, Se fueron, se fueron, o sea, dijeron, ¿cómo? Fueron para el Reino del Sur. Tal cual, se fueron para el Reino del Sur. Y es lo que haríamos, Juan, porque hay una de las cosas más sorprendentes que he escuchado en este grupo, fue cuando hablamos de los esenios, ¿se acuerdan? Dijimos, es que lo que hizo Juan el Bautista es lo que nosotros también haríamos, porque Juan, a mí me gustó mucho la respuesta de Juan que yo le he dicho, ¿qué harían ustedes si hubiesen todo en lugar de Juan? Y Juan me dijo, yo me hubiese ido al desierto, a comer langosta kosher y miel silvestre. ¿Por qué? Porque si uno está viendo de que los supuestos sacerdotes que están en el templo están haciendo las cosas mal, digamos, en el templo del Señor, bueno, lo más probable es que los más radicales de nosotros hayan hecho lo de Juan, que es irse a la cercanía del Jordán, y ahí hubiesen estado ya con el curso Shahar, el curso Amanecer, ya hubiesen estado escribiendo los rollos del Qumran, ¿no? ¿No? Fijo que lo haríamos, fijo que lo haríamos. Yo le he dicho a mi esposa, qué lindo sería que venga el doc ese de Volver al Futuro y que me lleve a, qué sé yo, al tiempo ese y trabajar de escriba, ¿no? Hacer copias de la Biblia, porque ya lo podemos hacer, ¿no? Imagínate trabajar, que tu trabajo sea hacer copias de la Biblia, porque estamos hablando de tiempo antes de que exista la imprenta, ¿sí? Donde sí o sí se necesitaban personas que sepan trazar las letras hebreas y hacer las copias, ¿sí? Ya sepan que no era un trabajo fácil, pero imagínate trabajar no sé si sabían que Mardoqueo, Mordejai, era un escriba, ¿sí? El hermano o el primo o el tío, ¿sí? De la reina, ¿sí? La reina Esther era un escriba, ¿no? Bien, entonces, chicos, volvemos al tema de los Levim, ¿sí? Así como había Levim kosher que se mudaron al sur, había Levim que sí les gustaba ministrar en los templos, porque había dos templos, ¿no? Había un templo y había doble becerro de oro, ¿no? Y había gente que sí le gustaba la paga que daba Jeroboam y se quedaron, ¿sí? Van a ver que en el libro de Jueces hay una historia bastante perturbadora de un sacerdote levita, ¿sí? De un levita que bien, parece que no,
no deja muy en claro lo que sucede allí, pero hay algo bien, bien extraño allí lo que sucede, ¿no? Con la historia del levita y su mujer, ¿no? Pero por eso le digo, hay levitas que si eran kosher y se mudaban al sur, porque en el sur más o menos se estaban haciendo bien las cosas hasta el momento, ¿sí? Por el momento se estaban haciendo bien las cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? A ver, Juan, vos fíjate que cuando Jeroboam, ¿sí? Levanta como si fuese un muro de Berlín acá, ¿sí? No es que lo hizo, sino que él dijo, voy a Sí, sí. edificar los templos para que la gente no descienda a Jerusalén, no sea que descienda y se queden allí, porque ya la gente estaba quedando. Imagínense, las Leticia, todas las hermanas kosher, ya iban a Jerusalén y decían, pará, es que aquí sí se guarda la Torá. Aquí, además, conocemos el capítulo 38 de Devarim, que dice que si seguimos en ese camino, nos van a llevar cautivos. ¿Sí? A ver, había gente inteligente, chicos, que ya se daba cuenta de que lo que se estaba gestando aquí en el norte era un cautiverio y era un exilio. ¿Verdad? Lo que se estaba gestando ya en el reino del norte, ¿sí? De la mano de Jeroboam, se estaba gestando un exilio. Entonces la gente inteligente decidía mudarse al sur y vivir allí entre las tribus, ¿sí? Por eso es que se cree que el regreso de las 12 tribus de alguna manera ya se habrá dado, pero no en su plenitud. ¿Por qué? Porque integrantes de las 12 tribus estaban en el reino del sur, pero también fueron llevados cautivos. Ya lo veremos ahora. Reino del norte, Efraín más Samaria. ¿Se fueron a dónde, Juan? A Judá, a Siria. A Siria, ¿sí? Fueron llevados Dani, cautivos, como permiso. les he dicho. O sea, la gente inteligente que se daba cuenta de que lo que estaba pasando en el norte era algo malo, maligno, ellos sabían que eso terminaba mal, ¿sí? Entonces se fueron, y se fueron al sur. ¿Y qué más? ¿Qué vinieron después? Se cumple la profecía de Moisés, que le deja en capítulo 38 de Deuteronomio. ¿No me estoy confundiendo? Capítulo 28, perdón, 28 de Deuteronomio, 28, donde le dice las 28. bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Son 98 maldiciones que el Señor le deja allí de lo que le iba a suceder y las cosas malas que le iban a suceder, al punto de que Jeremías tiene que dedicarle un libro entero llamado Lamentaciones a todas las cosas que le suceden, ¿sí? Y eso van a ver en quién o en dónde tiene lugar, no precisamente en el norte, sino en el sur, que es muy triste, ¿sí? Viene ahora, miren esto, exilio del reino del norte por el imperio asirio, ¿sí? Aquí vamos a dar un dato que lo aprendí de James Staley. Él dijo, ¿por qué se asimilaron las 10 tribus perdidas, le llaman? ¿Por qué se asimilaron en Asiria? Porque el imperio asirio, a diferencia del imperio babilonio, ¿sí? No tenían, vamos a decir, libertad de culto. Es decir, si te llevaban cautivo los asirios, te obligaban a convertirte al paganismo, es decir, tenías que renunciar a tus religiones monoteístas y convertirte al paganismo. Cosa que si nosotros lo analizamos, chicos, no era muy difícil. El reino del norte fue llevado cautivo no por ser santitos, ¿sí? Ellos fueron llevados cautivos no por guardar la Torá, sino por deshonrar y desobedecer la Torá. Entonces, fue pan comido para el imperio asirio convertirlos a ellos al paganismo. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llevados cautivos justamente por estar en desobediencia, ¿sí? Y ahí se cree que ellos son asimilados y obviamente absorbidos por las costumbres paganas de Asiria. Y vamos a ver lo que sucede, lo que da luz a los samaritanos. Fíjense esto. El reino del norte, ¿sí? Israel, o llamado Efraín, también llamado casa de José. ¿Qué pasa con ellos? ¿Sí? Ya queda aquí el reino dividido con una capital establecida. ¿Sí? Esa capital es Samaria. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con el pecado de Jeroboam, ¿sí? Porque Jeroboam pecó. Y eso trajo el exilio. Yo les he dicho recién, los hermanos del norte, que eran inteligentes, se iban. ¿Sí? Eso es lo que hacemos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Nosotros estábamos en nuestras respectivas congregaciones y ¿qué hacíamos? Veíamos que las cosas no se estaban haciendo bien, es decir, no, que el sábado eso es para judíos, no, que eso de cerdo eso es para judíos,
nosotros el domingo, y San Juan, San Mateo, San Marcos, San Lucas. Entonces nos fuimos para el sur, ¿verdad? Porque mayormente estábamos apuntando hacia el mismo objetivo, que es la salvación a través de Yeshua, a través de Jesús, pero no se estaban guardando los, digamos, los estatutos del Señor, ¿no? Los mandamientos del Señor no se están guardando conforme a lo que está establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Jeroboam, ¿sí? Se monta 2 becerritos de oro, ¿sí? Como él ya sabía el éxito del becerro de oro en el desierto, él se monta 2 más, él dijo, vamos a atacar con todo, vamos a poner toda la carne al asador, 2 becerros de oro. ¿Y qué pasa con esto? Esto provoca la ira del Señor, obviamente, y en el 722, antes de la era común, Asiria se los llevó, ¿sí? ¿Y qué pasa, chicos? No tan solo que se los llevó, sino que pobló otra vez la tierra. ¿Por qué? Porque, a ver, Juan, ayúdame aquí. Creo que la tierra se estaba llenando de Sí, fieras lo salvajes. tengo justo acá, Dani. ¿Sí? A ver, léelo Lo por que favor. hizo, sí, segunda de Reyes 17:24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, como dijo el hermano, vació la tierra, literalmente la vació por completo y puso a esta gente, ¿sí? Que después son los que se encuentran, los que terminan siendo los samaritanos, aparentemente. Mirá, Dani quería leer esto, ¿sí? Ahora, si Y nosotros vemos, aconteció, sí, sí, Juan, y igual aconteció, adelante te va a decir el por qué el rey de Asiria hizo este movimiento, digamos, vamos a decirlo perfecto. así, de gentes, de personas, de etnias, porque las fieras se estaban amontonando, las fieras, o sea, los Ahí animales va, salvajes. sí, ahí va. Dice, y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataran. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha hecho leones y ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y ahora viene, espera Juan, ¿no? Después ¿Sí? seguir leyendo. Y ahora viene, digamos, lo que se llama en hebreo oref, que es mezclar. Porque mira, lo que va a hacer el rey es decir, bueno, me los llevé cautivos a los habitantes nativos de esa tierra, es decir, al pueblo de Israel, las 10 tribus del norte. Bueno, resulta que los que estaban habitando allí se lo estaban comiendo. ¿Por qué? Porque él ha colocado gentiles, ¿sí? Literalmente gentiles, paganos asirios, ¿sí? Los coloca allí, encima dice que los leones, los tigres, los pumas se lo estaban comiendo, literalmente. Entonces él dice, a ver, esta gente no guarda la ley de esta tierra. O sea, esta tierra tiene una ley que guardar. Y ahora viene el problema peor, porque él dice, bueno, entonces vamos a traer sacerdotes que le enseñen la ley a esta gente, Acá ¿no? está, 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían sido llevados al cautiverio de Samaria, ¿sí? Y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Miren chicos, lo que se formó allí es el escenario de Juan capítulo 4. ¿Qué es Juan capítulo 4? Es Jesús en el pozo del agua hablando con una mujer cuyos orígenes eran de esta etnia. No eran como erráticamente se enseña, mira, la mujer samaritana es de una de las 10 tribus de Israel. Queda un minuto, chicos, vuelvan a conectarse, que no me avisaron, la pantalla siempre me sabe avisar, porque igual quedo A mí me hablando. salió A ver, sí, sí salió, bueno, vuelvan a conectarse, porfa, para que sigamos con esto, ¿sí? bien.